Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y muchas gracias por conectarse a esta emisión de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar de algo que aparentemente es muy normal, pero es extremadamente dañino para nuestras vidas, y es el vivir con etiquetas negativas. Hoy es un día para quitarnos las etiquetas negativas que nos han perseguido en nuestras vidas. Una de las estrategias del diablo para robarnos, matarnos, destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo y para robarnos las bendiciones que tenemos en Él cada día son las etiquetas que nos han puesto. Las etiquetas que nos pusieron cuando estábamos en la infancia, las etiquetas que nos pusieron nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros compañeros, las etiquetas que nos pusimos nosotros mismos que no corresponden a lo que dice la palabra de Dios, que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice que usted y yo somos. Cada etiqueta negativa que nosotros nos apropiamos es una alianza que estamos haciendo con el diablo para creer lo que el diablo dice y permitir que Él nos robe, Él nos destruya y Él nos mate la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos el pasaje de Juan 10:10. Dice la palabra: el diablo viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y el diablo, dentro de las estrategias que utiliza, es utilizar las filosofías del mundo, utilizar las cosas del mundo, la gente del mundo, utilizar a la gente que está a nuestro alrededor, desgraciadamente, para plantarnos esas etiquetas negativas y que nosotros las creamos. De la misma manera que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios, la incredulidad, el temor, la muerte viene por creer continuamente, por escuchar y creer continuamente las mentiras que el diablo nos vende, y nos las vende a través de esas etiquetas que parecen que son correctas, pero que en el fondo son contrarias al diseño de Dios para cada uno de nosotros. De tal manera que recordemos algo en Proverbios 23:7, dice la palabra que conforme nosotros creamos y pensemos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y el diablo, sabiendo muy bien eso, pues trata de contrarrestar lo que Dios dice de nosotros con las etiquetas que a través del mundo, a través de las personas, a través de la carne, nos pone, para que vivamos lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero usted y yo no tenemos que escuchar esas voces antiguas o aún las nuevas, las recientes, que nos etiqueten de forma contraria a lo que dice la palabra de Dios acerca de cada uno de nosotros. Las únicas etiquetas que necesitamos apropiarnos son las que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es verdad, y es una verdad que permanece a pesar de las culturas, del paso del tiempo, que trasciende las fronteras de los países, las fronteras raciales, las fronteras religiosas, etc. Lo que la Biblia dice que usted y yo somos, eso es lo que somos. Lo que la Biblia dice que usted y yo podemos, eso es lo que podemos. Y lo que la Biblia dice que tenemos, eso es lo que tenemos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Así que usted y yo lo que tenemos que hacer con esas etiquetas negativas que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios es mandárselas de regreso al diablo. A él le corresponden, son de él, no son nuestras, no son de nuestro Padre, no son de nuestro diseño con el cual Dios nos creó. Dios nos creó para buenas obras, para que andemos en ellas, que Él determinó de antemano para que andemos en ellas. Dios nos creó para que cumplamos su diseño, su propósito. Y su propósito para nosotros no es que vivamos en etiquetas negativas, sino que vivamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios son los planes de Dios para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal,
para darte un futuro y una esperanza. Y por el otro lado, la palabra también nos dice que no pensemos lo negativo, lo pesimista, que no pensemos lo angustiante, lo frustrante, lo negativo, sino que todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en eso pensemos, y lo que es bueno, justo, perfecto, digno de alabanza, etcétera, es lo que dice la palabra de Dios acerca de cada uno de nosotros. La palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17, nos recuerda que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que no hemos recibido el espíritu de temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios, somos herederos de lo que Dios dice, herederos de lo que dice su palabra. Y no dice que vamos a ser herederos, ya somos herederos de lo que Dios nos ha concedido, de lo que Dios dice, de tal manera que necesitamos creerle verdaderamente a Dios, no a las circunstancias, no a las etiquetas del pasado que son contrarias a lo que dice la palabra. Que seamos libres de todas esas cosas que nos atan, que nos limitan, que nos impiden avanzar en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. La palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y conocer la verdad es conocer la verdad de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros, que es nuestro diseño en Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, también la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. De tal manera, esas fortalezas, argumentos, maquinaciones que se levantan en contra del conocimiento de Dios, parte de esas son esas etiquetas negativas que nos han puesto. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que llevemos cautivo todo pensamiento, no a esas etiquetas negativas, sino a la obediencia a la palabra de Dios, es decir, a lo que Dios dice que somos, a lo que Dios dice que tenemos, a lo que Dios dice que podemos. Vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres entonces, y estemos firmes en lo que dice la palabra de Dios, y no sujeto al yugo de esclavitud de las etiquetas negativas y de las circunstancias. Usted y yo no vivimos por vista, vivimos por fe, no vivimos viendo lo que es lo terrenal, lo temporal, y esas etiquetas negativas son terrenales, son temporales, son diabólicas. Usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas que nos edifican, nos exhortan y nos consuelan, y eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de usted y de mí. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla. Que el Señor nos haga libres de todas esas etiquetas negativas, y que cada uno tengamos un bendecido fin de semana. Bendiciones, gracias por conectarse y un abrazo.